Buenas tardes. Los alumnos de la Maestría de Redes y Telecomunicaciones que imparte la Universidad Filadelfia de México, el día de hoy vamos a exponer el protocolo IEEE 802.11 o más conocido como Wi-Fi. Nuestro equipo está conformado por José Martín Álvarez Hernández, Manuel Olivares Tlaxcalteco, Said Marín Mora. ¿Qué es la IEEE 802.11 o Wi-Fi? Es un conjunto de especificaciones para las redes de área local inalámbricas, basadas en el estándar IEEE 802.11. Existen tres organizaciones que tienen que ver con estos estándares de las redes inalámbricas. En primero tenemos la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que prácticamente especifica cómo se modulan las radiofrecuencias para transportar la información. La segunda organización es la Unión Internacional de Telecomunicaciones o Radiocomunicaciones, que es quien regula y asigna las bandas de radiofrecuencia. En tercer lugar tenemos el Wi-Fi Alliance, que asegura que los proveedores fabriquen dispositivos que sean interoperables, es decir, esta organización promueve la tecnología Wi-Fi y certifica los productos para que se ajusten a estas normas. ¿Qué significa Wi-Fi o Wi-Fi? Es originalmente una abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity, que en inglés significa fidelidad sin cables o inalámbrica. En español, lo aconsejable es escribir Wi-Fi sin guión o en minúsculas y sin cursivas. ¿Cómo surgió el Wi-Fi? Las compañías Trescon, Irones, Intersil, Nokia, Symbol Technologies y Lucent Technologies crearon WECA, que es la alianza de compatibilidad Ethernet inalámbrica. Conocida como Wi-Fi Alliance desde el año 2003, estas pretendían fomentar la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad entre los diferentes dispositivos. Así, en el año 2000, la WECA crea el estándar IEEE 802.11b, pero fue denominado comercialmente como Wi-Fi, con la intención de ser un nombre fácil de recordar. A partir de este momento, se aseguraba que todos los dispositivos compatibles con esta tecnología podían trabajar juntos entre sí, independientemente de su fabricante. Finalmente, cabe destacar que ha sido desarrollado los diferentes estándares Wi-Fi y su popularización ha sido tal que el espacio radioeléctrico se ha saturado debido a la masificación de los usuarios. ¿Para qué nos sirve el Wi-Fi? Es un mecanismo que nos permite tener acceso a Internet de manera inalámbrica. Como podemos ver en la ilustración, podemos conectar distintos dispositivos a una red específica, lo que son impresoras, computadoras, cámaras, laptop, equipos multimedia, smartphone, cámaras digitales, pantallas, videojuegos, consolas, bocinas. Prácticamente todos estos equipos y aparatos que tenemos hoy en día los podemos conectar a través de Wi-Fi. ¿Cuál es el rango o la cobertura que alcanzan los equipos Wi-Fi? Bueno, son aproximadamente de 5 a 150 metros de distancia con respecto al aparato emisor de dicha señal. ¿Cómo funciona? El funcionamiento Wi-Fi requiere necesariamente un router. Este debe de estar conectado a Internet a través de un cable que es el encargado de distribuir la conexión a los distintos dispositivos de una misma red de manera inalámbrica. ¿Pero cómo lo hace? El enrutador o el router transforma la información digital en ondas de radio que se transmitirán por el aire dentro de un alcance concreto. Posteriormente, los decodificadores del dispositivo receptor vuelven a transformar las ondas de radio en señales digitales, que son interpretadas por el microprocesador del equipo que permite la conexión a Internet. Dicha conexión será mejor cuanto más cerca estén los dispositivos del router.
Esquema de red inalámbrica. ¿Cuáles son los elementos de una red inalámbrica? Como podemos observar en nuestra ilustración, en primer lugar tenemos nuestro proveedor de servicios o de Internet, nuestro router, nuestro access point. El access point es el equipo que permite a los dispositivos inalámbricos se conecten a la red. El router, sus funciones son dirigir los datos que provienen de él y los dirige a los dispositivos conectados de la red. Permite que los dispositivos conectados en la red compartan una misma conexión de Internet y, es decir, que los dispositivos conectados a la red se comuniquen entre sí. También tenemos los router inalámbricos. Un ejemplo de ellos es el que tenemos en nuestro hogar. ¿Es seguro? La seguridad y la privacidad es una de las principales preocupaciones que el Wi-Fi despierta, ya que al tratarse de una tecnología inalámbrica, la información viaja a través de ondas de radio, que pueden traspasar las paredes e incluso llegar hasta la calle. Si el usuario tiene Wi-Fi abierto, existen determinados riesgos, pues cualquier persona puede no solo acceder a Internet a través de nuestra señal, sino también llegar a nuestro equipo personal y hacerse de todas nuestras claves. Ante ello, sin embargo, existen múltiples estrategias que pueden contribuir a mejorar la seguridad de nuestros dispositivos y nuestra conexión a Internet. Los estándares Wi-Fi o IEEE 802.11. El IEEE 802.11 fue creado en 1997 y en la actualidad ya no se usa. Este permitía una velocidad máxima de conexión de 2 megabits por segundo, uno de los valores muy lentos para la mayor parte de las aplicaciones. El estándar IEEE 802.11a surgió en 1999 con una velocidad máxima de 54 megabits por segundo. Esta versión fue la primera en funcionar a 5 GHz, una frecuencia que bloqueaba fácilmente a los objetos y que hace que este estándar tenga un alcance limitado. Usaba una modulación OFDM, multiplicación por división ortogonal de la frecuencia, y también usaba la tecnología de espectro expandido. Los estándares IEEE 802.11b, G y N cuentan con velocidades máximas de 11, 54 y 300 megabits por segundo y disponen de una frecuencia de 2.4 GHz, una banda casi universal que los convierte en los más empleados internacionalmente. Los estándares de seguridad que emplean son WPA y WPA2. Los estándares más recientes se encuentran el IEEE 802.11ac, que nació en el año 2014 y es conocido como Wi-Fi 5, funciona a una velocidad máxima de 1.300 megabytes por segundo y opera a una banda de 5 GHz. Entre los estándares IEEE 802.11 utilizan una tecnología llamada MIMO, Multiple Input, Multiple Output, que permite que un dispositivo trabaje como emisor-receptor múltiple. Esto se consigue mediante la utilización de varias antenas, cada una de ellas las cuales trabaja en un canal de 20 o de 40 MHz, pudiendo funcionar en las bandas de 2.4 GHz y de 5 GHz. En la actualidad todos los routers de IEEE 802.11n tienen ya esta tecnología. Como podemos observar en nuestra tabla comparativa de los diferentes estándares, tenemos el estándar 802.11 que se encuentra en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, un ancho de banda de 20 MHz, una velocidad máxima de datos de 2 megabits por segundo, un rango de 20 metros y una potencia máxima de transmisión de 100 miliwatts. En el estándar B se encuentra en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, un ancho de banda de 21 MHz, una velocidad máxima de datos de 11 megabits por segundo, un rango de 35 metros y una
potencia máxima de transmisión de 100 miliwatts. En el estándar A se encuentra en la banda de frecuencias de 5 GHz, un ancho de banda de 22 MHz, una velocidad máxima de datos de 54 megabits por segundo, un rango de 35 metros y una potencia máxima de transmisión de 100 miliwatts. En el estándar G se encuentra en la banda 2.4 GHz, un ancho de banda de 23 MHz, una velocidad máxima de datos de 54 megabits por segundo, un rango de 70 metros y una potencia máxima de transmisión de 100 miliwatts. En el estándar N se encuentra en la banda de frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz, tiene un ancho de banda de 24 MHz y 40 MHz. Su velocidad máxima de datos es de 600 megabits por segundo, tiene un rango de 70 metros y su potencia máxima de transmisión es de 100 miliwatts. En el estándar AC se encuentra en la banda de 5 GHz, tiene un ancho de banda de 20, 40, 80, 80 más 80 o 160 MHz. Su velocidad máxima de datos es de 6.93 gigabits por segundo, un rango de 35 metros y una potencia máxima de transmisión de 160 miliwatts. En el estándar AD se encuentra en la frecuencia de 60 GHz, un ancho de banda de 2.16 GHz, una velocidad máxima de datos de 6.76 gigabits por segundo, un rango de 10 metros, una potencia máxima de transmisión de 10 miliwatts. En el estándar AF se encuentra en la banda de frecuencia de 54 a los 790 MHz, un ancho de banda de 6, 7 y 8 MHz, una velocidad máxima de datos de 26.7 megabits por segundo, un rango menor a 1 kilómetro y una potencia máxima de transmisión de 100 miliwatts. En el estándar AH se encuentra la banda de frecuencia de 900 MHz, un ancho de banda de 1, 2, 4, 8 y 16 MHz. La velocidad máxima de datos es de 40 megabits por segundo, el rango es de 1 kilómetro y la potencia máxima de transmisión es de 100 miliwatts. En esta diapositiva podemos observar lo que es la cobertura del espectro radiológico de cada uno de los estándares. El objetivo de los estándares IEEE 802.11af y 802.11ah es resolver estos retos al ofrecer una experiencia de conexión similar al Wi-Fi con las velocidades de transmisión de datos razonables más allá de 1 kilómetro. Es decir, el 802.11, que se encuentra en una banda de 60 GHz, alcanza hasta los 7 gigabits por segundo y es tan rápido como algunos discos duros, más que suficiente para disfrutar de un video 4K o incluso más. Pero para lograr esta velocidad es necesario tener una línea de visión directa, pues a esa frecuencia las señales no pueden atravesar las paredes. Su alcance se limita a unos pocos metros, pero es ideal para un salón, una pequeña oficina. El 802.11ah, apodado también como Wi-Fi How Low, tiene el alcance de hasta 1 kilómetro bajo ciertas condiciones, pero a pesar de ello es una velocidad menor, que llega a los 18 megabits por segundo como máximo.
empezando por 150 kilobits por segundo. El estándar 802.11af, apodado como Super Wi-Fi, aunque podríamos llamarlo cariñosamente como el Wi-Fi UHF, que utiliza el espectro que dejó la vieja televisión y potencialmente tendría un alcance de bastantes kilómetros que más o menos alcanzaría entre los 25 y los 400 megabits por segundo, según el número de canales que se pudieran utilizar. Pero para ello estos nuevos estándares de Wi-Fi, el AD, AH y AF, entre más lejos, más lentos, y entre más cercanos, más rápidos. ¿Cuáles son las capas que utiliza el estándar 802.11 de acuerdo al modelo OSI? Las capas que utiliza es la capa física y la capa de enlace de datos. Diagrama descriptivo de la capa física. Como podemos observar en los estándares, el 802.11a, que tiene una velocidad de 54 megabits por segundo, utiliza la multiplexación por división de frecuencias ortogonales y su banda de frecuencia es de 5 GHz. En el estándar 802.11b, con una velocidad de 11 megabits por segundo, utiliza la secuencia directa y el salto de frecuencia. La banda de frecuencia de este protocolo es de 2.4 GHz. El estándar 802.11g, con una velocidad de 54 megabits por segundo, utiliza multiplexación por división de frecuencias y su banda de frecuencia se encuentra en 2.4 GHz. Y por último, el estándar 802.11b, con una velocidad de 2 megabits por segundo, utiliza el infrarrojo difuso y su banda es de 850 a 950 nanómetros. Hasta este momento hemos visto una breve introducción de lo que es el protocolo IEEE 802.11 y cuáles son las capas que interactúan de acuerdo al modelo OSI. Para ello, los dejo con mi compañero Martín para que nos explique más sobre este tema. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Martín Álvarez Hernández y les voy a hablar un poco sobre el estándar 802.11, una parte superficial. Como vemos, sigue siendo la parte del modelo OSIL. Seguimos teniendo lo que es la aplicación, presentación, sesión, transporte, lo que es la red, y dentro de la parte 802.11 sigue lo que es el mismo modelo o arquitectura de lo que es la familia 802, es decir, lo que es la capa física y la capa de enlace. Vamos a ver que se apoya en las especificaciones de la capa de acceso al medio común, a las tecnologías LAN, es decir, al control de enlace lógico LLC, y además incluye la capa MAC y dos capas físicas. Vamos a entrar un poco más a detalle sobre la pila de protocolos del estándar 802.11, sobre lo que es la capa física y la capa de enlace. Dentro de la capa física vemos que podemos dividirlo en dos subcapas. En la subcapa inferior PMD, Physical Medial Dependence, y la capa superior PLCP, Physical Layer Converge Produce. En la capa inferior PMD veremos qué es el conjunto de especificaciones de cada uno de los sistemas de transmisión a nivel físico, y en ellas podemos definir las más usuales, que es el infrarrojo,
FHSS, que es en inglés Frequency Hopping Spectrum, o en español salto en frecuencia. Podemos definir lo que es la DSSS, que es el Direct Sequence Spread Spectrum, o el esparcimiento en secuencia directa, o el OFDM, Orthogonal Frequency Divisions Multiplication. Y dentro de la capa superior vemos el PLCP, que es la que se encarga de adaptar las diversas especificaciones de la subcapa PMD a la subcapa MAC. En la capa de enlace de datos podemos dividirla en dos subcapas. En la subcapa MAC, que es la Media Access Control, y en la subcapa LLC, Logical Links Control. En la subcapa MAC especifica el protocolo de acceso al medio propiamente dicho, como en vídeo de acuses de recibo, ACK, mecanismos de encriptación para la seguridad y otras cuestiones. Y en la capa LLC, Logical Links Control, ofrece un servicio de transporte único para todas las tecnologías. En la ilustración 2.5 vemos un poco más a detalle, por medio de una ilustración, el modelo de referencia detallado del 802.11, que es la capa de enlace y la capa física. Y el sistema de transmisión, como ya antes se había mencionado, el OFDM, DSSS, FHSS y el infrarrojo. Vemos que desde la carga útil recibida desde capas superiores es encapsulado, agregando los encabezados y trailers en las capas, lo que es este MAC y la física. Antes se transmite por el canal inalámbrico. Los datos a transmitirse inicialmente reciben el nombre de las unidades de datos de servicio, conocido como SDU o Service Date Unit, pues aún no han sido encapsulados por ningún protocolo. Ahora vemos que estas, al pasar a la capa MAC, llamadas MSDU, a la subcapa LLC, aumenta el tamaño, pues se le agregan lo que es 30 bits de encabezado MAC y 4 bits de FCS, que es lo Frame Check Sequence, formando una unidad de datos del protocolo MAC, también conocido como MPDU. En la parte derecha, en la figura, podemos ver una representación de la distribución de las subcapas LLC y lo que es la MAC, y la adherencia de lo que es la agregación de las etiquetas, o de estos, más bien de estos bits, tanto de encabezado como de FCS. Como vemos en la figura 3.3, en la relación entre subcapas, que al pasar esta unidad a la capa física se le conoce como unidad de datos de servicios de capa física, lo que pasa de MPDU a la capa física sería PSDU, Physical Service Date Unit, y que al pasar a la subcapa PLCP, la cual agrega un preámbulo, un encabezado y trailer, se genera lo que es la PPDU, Physical Layer Protocol Date Unit. Vamos a ver
que las MCDU que llegan a la subcapa de control del enlace lógico se encapsulan en el formato de trama mencionado anteriormente y se convierten en una PDU, un MAC Protocol Date Unit. A cada MCDU se le agregan un total de 30 bits encabezados y 4 bits como FCS, como anteriormente se había mencionado. Y esta es la información que se le agrega a la subcapa MAC. A la información útil es un encabezado de MAC de 30 bits y un tail MAC de 4 bits, que adicionalmente sería el adicional MAC Wi-Fi de 34 bits. Esta sería lo que es la representación de los 34 bits que se le agregan, los 30 bits que ya habíamos mencionado de encabezado y el tails, que es el FCS, que es el Frame Check Sequence. Más adelante se explicará un poco más a detalle sobre esto y sobre el Frame Control y algunos de los subcampos, cómo se divide y se explicará a detalle cada uno de estos campos. Ahora bien, vamos a explicar lo que es la capa física del 802.11. Vamos a ver que la versión original del estándar de 802.11 era proveer una tasa de transmisión de entre 1 a 2 megabits, operando en una banda no licenciada de ISM de 2.45 GHz, que requería las siguientes técnicas de espectro disperso, como ya habíamos mencionado, la FHSS y la DSSS. La FHSS de salto en frecuencia y la DSSS esparcimiento en frecuencia directa. Sin embargo, estas resultaban incompatibles. Ahorita vamos a entrar a detalle sobre estos sistemas de transmisión. Como vemos, la FHSS utilizaba lo que son 79 canales, cada uno con un ancho de banda de 1 MHz, con el que el extremo más bajo en la banda de 2.4 GHz. ¿Esto qué quiere referirse? ¿O cómo funcionaba? Para generar la secuencia aleatoria de frecuencias, se usa un generador de números pseudo aleatorios, siempre que el transmisor y el receptor utilicen la misma semilla. Para generar dicha secuencia y permanezcan sincronizados, saltan de forma simultánea a la misma frecuencia. El tiempo invertido en cada frecuencia permanecían, que es un parámetro ajustable, lo que proporciona seguridad, robustez al ruido y eficiente al uso del espectro. Aquí vemos lo que es el generador, el sintetizador de frecuencias, el oscilador local, la adhesión de lo que es datos por medio de modulador, la amplificación de la potencia y la antena. Y obviamente hay un receptor que hace toda esta parte inversamente para adquirir lo que es la parte de información. Aquí vemos en la imagen cómo se muestra lo que son las señales dentro de un analizador de espectro para señales FHSS. Bueno, como ya se mencionó antes, utiliza lo que es como saltos en diferentes frecuencias para enviar estos datos en diferentes tiempos. Como se dijo, utiliza un ancho de banda de 1 MHz desde 2.4 y va subiendo a diferentes frecuencias y en un determinado tiempo, que esto es, envía una información en un T1
en una frecuencia 2. Posteriormente en T2 envía otra información para este mismo canal en una frecuencia, en la frecuencia F5. Posteriormente para este mismo canal en un T2, en un T3 para una frecuencia 3. Posteriormente un T4 para una frecuencia de F6 y así sucesivamente. Y es así como va encriptando esta información. Que el que va a recibir toda esta información tiene que saber lo que es el código para desencriptar toda esta información. Y de esta manera podemos ver que podemos tener en un mismo tiempo diferentes canales. Aquí hay una especificación que en tiempo 1 podemos tener el canal 3, el canal 2 y el canal 1 en diferentes frecuencias. En T2 podemos tener del mismo modo 3 canales y así sucesivamente. Ahora bien, pasamos con la que es el DSSS, que también conocido o es el esparcimiento en secuencia directa o también conocido como la técnica de espectro expandido por secuencia directa. Este restringe a de 1 a 2 megabits por segundo. Lo que hace es ensanchar la potencia de la señal en una banda de frecuencias ancha, multiplicando una portadora de RF y una secuencia pseudo aleatoria similar al ruido, conocida como PN. Esta pseudo aleatoria lo conoceremos como un código de pseudo ruido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los datos se codifican con un código pseudo ruido, dando lugar a una secuencia de símbolos parecida al ruido y con mucha redundancia. Esto es, el número de bits enviados realmente es muy superior a la tasa real de bits transmitido que se le adhiere. Entonces, esta redundancia se construye de tal manera que el receptor es capaz de generar los datos originales aun en el caso de que éste presente una interferencia dentro del canal, siempre y cuando la interferencia sea de una anchura relativamente pequeña. Aquí podemos ver una representación de un análisis del espectro de esta señal de la DSSS y aquí vemos lo que es la parte de diagrama de cómo va representado lo que es esta señal. Tenemos los datos, el pseudo ruido, se agrega lo que es el modulador, se amplifica y se envía. Y para obtener esta señal tiene que ser la forma inversa para decodificar todo esta información. Entrando más detalle en lo que es la función de esta señal, es de que tenemos los datos y tenemos el código pseudo ruido. Por medio de una compuerta sort se utiliza la tabla de verdad y se saca lo que es la señal de transmisión. Es decir, tenemos lo que es el código PN y lo que son los datos. Un dato en un determinado tiempo, como en un alto o en un 1, y el código PN entre menor sea la duración, mayor es el ancho de banda de este resultado. Es decir, ahorita vamos a ver cómo se forma lo que es la señal de transmisión. Vemos que es 1 y 1 va a dar 0. 1 y 1 va a dar 0. 0 y 1 es 1. 1 y 1 da 0. 0, 1, 1 y así sucesivamente hasta convertir el primer bit de la señal de transmisión.
Posteriormente, para la señal de transmisión o el dato de 0, se le agrega otro código PN y se genera otro señal de transmisión. El código PN consiste en un pulso de radio que es mucho más corto en duración que la señal de datos original, como lo que vimos aquí en el 1 y en el 0. Entre más corto sea la duración de este, mayor será el ancho de banda del resultado. ¿Y esto cuál es el beneficio? Se utiliza más ancho de banda, codifica los datos y más baja la densidad de potencia. A mayor o al ser más baja la densidad de potencia, es más difícil de detectar e interferir. Aquí podemos ver lo que es la señal original y la señal transmitida, lo cual se ensancha. Igual de las dos son similares, sin embargo están en la primera figura están explícitamente separadas, la señal original y la señal transmitida, y en la segunda figura ya están unidas en un mismo diagrama o en una misma figura. Ahora vamos a ver los infrarrojos, que utilizan una transmisión difusa de 0.85 o de 0.95 micrómetros. Utilizan un esquema de codificación en el que los grupos de 4 bits se codifican con una palabra codificada de 16 bits, que contienen 15 ceros y uno usando código Gray, con lo que un error a la entrada produce solo un error a la salida. Sin embargo, estos infrarrojos no penetran paredes, por lo que las habitaciones son como celdas independientes, y debido a esto no es popular, ya que es bajo el ancho de banda y que es afectado por fenómenos físicos como la luz solar. Ahora vamos a ver lo que es el OFDM, que es la multiplicación ortogonal por división de frecuencia. Es una técnica que codifica una transmisión de múltiples subportadoras ortogonales. El procedimiento consiste en tomar un canal y dividirlo en otros más pequeños, llamados subcanales. Cada subcanal se usará para transportar información paralelo y podrá ser modulado de forma diferente. Vamos a ver que el OFDM es parecido a FDM, multiplicación por división de frecuencias. Sin embargo, la FDM, mientras que FDM, cada usuario dispone de un canal en exclusiva con bandas de guarda para evitar interferirse con otros canales adyacentes, desperdiciando por consiguiente ancho de banda. OFDM selecciona canales que se superponen pero que no se interfieren gracias a las propiedades ortogonalidades o ortogonales más bien. Además toman las señales de cada subcanal y las combinan usando transformadas rápidas inversas de Fourier. Los receptores aplican lo que es la transformada de Fourier o FFT a la forma de onda recibida para extraer lo que es la amplitud de cada subportadora. De esta forma se consigue llegar a velocidades de transmisión de hasta 54 megabits por segundo. Sin embargo, el problema de la transmisión de datos, de la interferencia entre símbolos y la interferencia entre canales, hay un problema. Y para intentar resolverlas, OFDM se reserva la primera parte de cada símbolo como tiempo de guarda. La transformada de Fourier se realiza solo sobre la parte del símbolo fuera del periodo de la guarda. Selecciona un tiempo de guarda adecuado.
Es uno de los principales problemas de OFDM. Si es demasiado corto, no protegerá la interferencia, y si lo alargamos, reducimos la tasa de transmisión. El OFDM puede transmitir datos a distintas velocidades, de 6, de 9, de 12, de 18, 24, 36, 48 y 54 megabits por segundo, utilizando distintas técnicas de modulación, BPSK, QPSK o QAM. Ahora veremos las diferentes mejoras de los estándares del 802.11. Se definieron estas variantes del estándar que operan en diferentes frecuencias y variedad de ancho de banda. Aquí vemos que sigue siendo las capas superiores las mismas, las capas de enlace, tanto del LLC como la MAC, y la capa física es la que varía la forma de transmisión de la señal. Y esto podemos ver lo que es para los infrarrojos, es la 802.11, la FHSS 802.11, la DSSS igual para 802.11, OFDM 802.11a y así sucesivamente. Y esta va a variar de acuerdo a lo que te va a dar son las velocidades. Aquí vemos más específico lo que son las diferencias de cada una de esta forma de transmisión de lo que es la señal, tanto de banda, la capacidad física, la tasa máxima, el throughput, alcance interior, alcance exterior, el año en que salieron todas estas tecnologías, su uso, el rendimiento, consumo, canales sin solapamiento, compatibilidad, interferencias y otros. Hasta el momento sería todo y dejo la palabra a mi otro compañero. Gracias. Otro compañero. Gracias. Gracias Manuel, gracias Martín. Continuamos con la terminología en el estándar IEEE 802.11. El primer término, AP, punto de acceso. Un punto de acceso básicamente proporciona acceso al sistema de distribución a través de una conectividad inalámbrica. Conjunto de servicio básico, BSS, es un conjunto de estaciones controladas por una sola función de coordinación. Coordination Function es una función de coordinación. En otras palabras, es una función lógica que determina cuándo una estación tiene permitido transmitir o recibir PDUs. DS, un sistema de distribución. Este sistema es usado para interconectar un grupo de conjuntos de servicio básico, los BSS, e integrar con estos mismos redes LANs para crear a su vez un ESS. ¿Qué es un ESS? Es un conjunto de servicio extendido. Es la integración de dos o más BSS, es decir, de dos o más conjuntos de servicio básico. PDUs de capa MAC, ¿cuáles? MPDU y MSDU. Y por último, estación, que es estación base, una máquina, por dar un ejemplo. Bien, ahora que conocemos la terminología en el estándar IEEE 802.11, podemos describir la arquitectura del mismo protocolo. En la siguiente lámina podemos observar las entidades que componen a dicha arquitectura. El punto central de esta arquitectura es el DS o sistema de distribución. ¿Qué es lo que se encuentra ligado a este sistema? Bueno, básicamente tenemos a los APs, puntos de acceso, los cuales vendrían a ser los dispositivos de borde en un sistema básico de servicios.
y el cual a su vez contiene las estaciones, las máquinas. Todo este conjunto de entidades puede conformar a su vez el conjunto extendido de servicios. Una vez conocemos las entidades que componen a una arquitectura IEEE 802.11, podemos definir dos tipos de exploraciones que se llevan a cabo por parte de una estación. ¿Cuáles son estas? La exploración pasiva y la exploración activa. La exploración pasiva se refiere al momento en que una estación recibe las tramas baliza de los access point. Posterior a ello, la estación envía una solicitud de asociación al access point que ha seleccionado. Inmediatamente, el access point va a responder con una asociación, digamos que aceptada, para que la estación comience a navegar. La exploración activa es un poco diferente, dado que ahora la estación base es la primera en enviar tramas hacia los puntos de acceso. Posterior a ello, los access point responden con sus tramas de respuesta, válgase la redundancia, y después la estación base una vez más selecciona y manda una solicitud de asociación. Y al final, la trama de respuesta de asociación se envía desde el access point seleccionado hacia la estación. Para que la información pueda fluir dentro del estándar IEEE 802.11, además de la arquitectura básica descrita anteriormente, requerimos de servicios. ¿Cuáles son estos servicios? Los mencionamos ahora. Asociación, autenticación, desautenticación, desasociación, distribución, integración, entrega de la MSDU, privacidad y reasociación. En la lámina que observamos ahora, vemos que diferentes entidades se encargan de utilizar estos servicios. Podemos observar que el sistema de distribución prácticamente se lleva la mayoría de los servicios, empezando por la asociación y desasociación, distribución, integración y reasociación, mientras que una estación utiliza los siguientes servicios: autenticación y desautenticación, en la entrega de una MCDU y la privacidad. Cada una de estas entidades, utilizando estos servicios, da soporte de una u otra manera a las capas superiores o inferiores. Describimos en breve los servicios. Comenzamos por el de distribución. Básicamente es distribuir mensajes dentro de un sistema de distribución. ¿Cómo sucede esto? O, por dar un ejemplo, si un frame debe atravesar un sistema de distribución, este servicio de distribución se encarga de llevar la trama desde una estación ubicada en un BSS 1 hacia una estación ubicada en un BSS 2.
Ahora, si las dos estaciones se encuentran en el mismo perímetro de un BSS, entonces el servicio de distribución, perdón, se encarga de llevar esa trama a través y únicamente del access point que limita a toda el área del BSS. El servicio de integración, por su parte, se encarga de habilitar la transferencia de información entre una estación de red que está conectada vía Wi-Fi y una estación de red conectada de manera cableada. Es decir, este servicio permite la convergencia de ambos protocolos y eh, básicamente este servicio es responsable de dos tareas: la traducción de direcciones físicas y la conversión lógica de medios. Los últimos tres servicios por describir están ligadas al concepto de asociación relacionada, y aquí se describen tres puntos clave. El primero es el de la movilidad de una estación, en el cual hay tres tipos de transición. El segundo punto es que una estación debe ser asociada a un access point antes de poder transitar información. Y tres, se proporciona información acerca de las estaciones localizadas en un SS que es requerida de manera obligatoria por el servicio de distribución. Eh, Volviendo al concepto de movilidad, describimos tres tipos de transiciones: la no transición, la transición a nivel conjunto de servicio básico y la transición a nivel conjunto de servicio extendido. En la no transición, la estación básicamente se encuentra dentro de un solo conjunto de servicio básico. Para la transición a nivel conjunto de servicio básico, la estación se moviliza entre diferentes conjuntos de servicio básico, que a su vez están contenidos en un solo conjunto de servicio extendido. Y la transición de tipo conjunto de servicio extendido es donde la estación se moviliza desde un conjunto de servicio básico contenido en un conjunto de servicio extendido hacia otro conjunto de servicio básico que a su vez está contenido en en un conjunto de servicio extendido diferente al primero. Entonces, en la asociación relacionada desglosamos los últimos tres servicios del estándar IEEE 802.11. Uno de ellos, el servicio de asociación, el cual, como ya lo mencionamos, establece una asociación inicial entre una estación y un punto de acceso dentro de un conjunto básico de servicios. También requiere la identidad y la dirección física de la misma estación antes de poder transmitir o recibir tramas por parte de la estación. Y este mismo servicio de asociación comunica a otros puntos de acceso dentro de su propio conjunto de servicios extendido la información de la estación que está conectada a él para facilitar el enrutamiento y la entrega de frames. Tenemos también la desasociación, en la cual se notifica cuando una estación ha finalizado una asociación que ya estaba establecida, y la reasociación. En este servicio
se comparte la información, la identidad de una estación de un punto de acceso hacia otro punto de acceso. Y este servicio lo que permite es darle movilidad a la estación dentro de un conjunto básico de servicios, o mejor dicho, dentro de un conjunto extendido de servicios. Hasta el momento ya se han descrito eh, los términos más comunes en el estándar. Se han descrito también los tipos de exploración que se dan por parte de una estación base dentro de la arquitectura del mismo protocolo. Recién hemos descrito los servicios y ahora vamos a describir cómo se relaciona la capa de enlace de datos en el mismo estándar. Básicamente hay dos capas relacionadas al estándar, la capa física y la capa de enlace de datos. Dentro de la capa de enlace de datos, a continuación veremos que hay dos subcapas, la LLC y la subcapa MAC. Eh, en las diapositivas anteriores ya el compañero Martín nos ayudó a comprender más el tema de cómo se relaciona el estándar con la capa física. Y bueno, ahora lo que resta es explicar, tratar de comprender cómo se relaciona la capa de enlace de datos al estándar. Como se ha mencionado, existen dos subcapas en la capa de enlace de datos. Ya las mencionamos, la subcapa LLC o Logical Link Control, que corresponde al número de protocolo 802.2, y la subcapa MAC, la Media Access Control, que corresponde al número de protocolo 802.3. ¿Qué tenemos que destacar en primera instancia de esta capa? Que bueno, las direcciones físicas origen-destino son representadas como direcciones de capa MAC. Y bueno, específicamente hablando de la subcapa MAC, podemos mencionar que es la encargada de el acceso al medio, el direccionamiento físico, de la topología, conocer la topología de la red, establecer la disciplina de la línea, generar notificación de errores. Está también encargada de la distribución ordenada de tramas y aportar el control óptimo de flujo. Mientras que la subcapa LLC básicamente nos ayuda a identificar los distintos protocolos que vienen en camino y encapsularlos para ser transmitidos posteriormente a través de la red. Profundicemos ahora con el tema de la subcapa MAC. En esta subcapa se dan a cabo dos procesos. Uno de ellos es la entrega confiable de información, y este proceso depende de tres mensajes, tres tipos de tramas, que son los siguientes: RTS, que es una solicitud de envío; un CTS, que es como un canal despejado para enviar información; un ACK, que es el equivalente a decir una trama de reconocimiento; y NAP. NAP, que como tal no es un mensaje, sino un mecanismo, un mecanismo desarrollado para contar el tiempo que está transcurriendo en una transmisión entre una estación y un punto de acceso. ¿Quién ocupa este mecanismo?
Bueno, las otras estaciones que deben abstenerse de transmitir datos para evitar colisiones. Mencionamos ahora un ejemplo para la entrega confiable de información eh, a cargo de la subcapa MAC. Observamos aquí 4 estaciones involucradas, A, B, C y D. La estación A es la que quiere enviar información a la estación B y comienza todo el proceso con el primer mensaje, un RTS, es una solicitud de envío. B tiene que contestar con un CTS, un, digamos que canal disponible para enviar, y a la par la estación C puede percibir el mensaje RTS de la estación A porque están, digamos que, en el mismo rango de detección. Cuando C escucha este mensaje, se abstiene de transmitir datos para permitir a AA hacer su transferencia hacia B. Mientras fluyen los datos entre A y B, C y D, a través del mecanismo NAP, pueden calcular el tiempo que se llevará a cabo esta transmisión. Y el cálculo de este tiempo comprende desde el momento en que ellos escuchan un RTS para el caso de la estación C y un CTS para el caso de la estación D hacia la entrega final del mensaje ACK. El control de acceso es la segunda tarea más relevante de esta subcapa, la subcapa MAC, y la cual se irá describiendo en las siguientes láminas. Lo que podemos mencionar ahora es que este control de acceso eh, depende del algoritmo DFWMAC y a su vez se describen dos tipos de protocolos, los distribuidos y los centralizados. Los distribuidos hacen referencia a una red ad hoc donde pues prácticamente hay estaciones que trabajan de peer-to-peer, mientras que los protocolos de acceso centralizado hacen referencia a estaciones inalámbricas que están conectadas entre sí y que a su vez también están conectadas hacia estaciones que a través de una red cableada están ligadas a la espina dorsal. Eh, Este tipo de protocolos de acceso centralizado son muy útiles o muy relevantes para la transmisión de información que es muy sensible o de alta prioridad. Para continuar con la descripción del control de acceso dentro de la subcapa MAC, debemos recordar antes el algoritmo CSMA. Este algoritmo nos permite escuchar antes de transmitir en un medio. De esta forma, la estación o las estaciones evitarían colisionar sus tramas. Ahora, dentro de la subcapa MAC, el control de acceso depende de una versión de este algoritmo, pero este algoritmo no evitará por completo las colisiones, o mejor dicho, no detectará por completo las colisiones, pero ayudará a evitar la mayoría de ellas. Entonces, el algoritmo empleado para el control de acceso en la subcapa MAC del estándar IEEE 802.11 es el CSMACA, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance.
Es importante mencionar también dos mecanismos o funciones que ayudan a llevar a cabo el control de acceso al medio. El primero de ellos es eh, la implementación de un delay o un retraso conocido como IFS, Interframe Space, un espaciado entre tramas, y un retroceso exponencial binario, que va de la mano con el backoff timer, un contador de retroceso, y ambos parámetros o mecanismos podemos detallarlos en el diagrama que se muestra a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar cuando una estación desea transmitir información? Bueno, primero tiene que esperar y preguntarse si el medio está en uso o si está disponible. Si el medio está en uso, entonces la estación deberá esperar eh, un pequeño lapso de tiempo definido por el delay IFS. Eh, Después de este tiempo hay que volverse a preguntar si el medio sigue ocupado o libre. Si el medio ya está libre, entonces la transmisión de la trama se lleva a cabo. ¿Y qué pasa si regresamos al inicio? Cuando se quiere transmitir una trama y el medio no está libre desde un inicio, bueno, se da lugar a una espera, digamos que eh, temporal, para que termine la transmisión que está fluyendo en ese momento. Eh, y hay que volverse a esperar una fracción de tiempo a través del interframe space y volverse a preguntar si el medio ya está libre o si está en uso. Eh, si el medio sigue ocupado, hay que volver a esperar hasta que la transmisión termine y preguntarse, o más bien esperar por el pequeño delay IFS. Volvemos a preguntar si el medio ya está disponible y aquí pensaríamos que las estaciones, al saber que el medio ya está disponible, se iniciaría una transmisión de tramas inmediata, pero no es así. Eh, de acuerdo a estos mecanismos de control de acceso, una vez que se tiene validado si el medio está disponible, se echa a andar el retroceso exponencial binario para evitar que otras estaciones que estaban a la espera de transmitir coincidan con la estación que quiere transmitir también. Y esto hace que entre las estaciones difieran tiempos de sus propios contadores y cada una al terminar su contador inicia su transmisión de tramas. Es importante mencionar también que existen tres tipos de IFS. El primero de ellos es el SIFS, es un short IFS y bueno, se menciona que para el estándar 802.11a llega a marcar alrededor de 16 microsegundos de retraso y 10 microsegundos de retraso para el estándar 802.11b. El siguiente tipo de IFS es el PIFS y este, bueno, su nombre completo es Point Coordination Function y después viene este Point Coordination Function sería como un delay intermedio entre el que acabamos de mencionar
y el que viene ahora, que es como que más extenso, el diffs. Y bueno, entre estos tipos de IFS se da lugar también a lo que es un slot time, es como unos tiempos de retraso también eh, en secuencia, que para el estándar 802.11a generan un retraso de 9 microsegundos, y para el estándar 802.11b generan un retraso de 20 microsegundos. En la siguiente lámina se muestra un ejemplo de cómo se implementan los tipos de IFS. Y bueno, de izquierda a derecha observamos que si el medio se encuentra ocupado, se abre un rango de abstención de acceso al medio, y, y este rango de abstención está dado por los diferentes tipos de IFS, siendo el más corto y el primero el CIFS, el segundo vendría a ser el PIFS y el tercero vendría a ser el DIFS. Después de culminar estos retrasos, estos delays de tipo IFS, se viene la ventana de contención, así se le llama, porque está conformada a su vez por los los slot time, que eh, varían en tiempo de acuerdo al back-off timer, el que mencionamos anteriormente, un retroceso exponencial binario, donde cada estación que quiera transmitir después de que una estación estaba transmitiendo, pues difieran los contadores. Así es como se pretende que o se busca evitar la mayor parte de colisiones. En la siguiente lámina se muestra cómo desde la capa de enlace de datos se despliegan los servicios de contención y para ser más específicos, el mecanismo DCF, el cual se ve propagado a lo largo de las diferentes versiones del estándar IEEE 802.11. Ahora recapitulemos un poco los tipos de tramas que existen para el estándar IEEE 802.11. Estos tipos de tramas son las tramas de datos, las tramas de control y las tramas de administración. Las tramas de datos básicamente se encargan de transportar los datos de forma adecuada provenientes de capas superiores. Las tramas de control son las que, como lo dice su nombre, controlan la comunicación entre las estaciones, y que, bueno, por mencionar un ejemplo, eh, están las tramas CTS, RTS y ACK descritas anteriormente. Y por último tenemos las tramas de administración, las cuales permiten eh, soportar los servicios de la capa, como lo que es la distribución, la integración, la asociación, reasociación, desasociación, autenticación, privacidad y entrega de las MCDU. Para culminar vamos a describir lo que es la trama MAC del estándar IEEE 802.11. En la parte superior observamos los siguientes campos: control de trama, duración. El campo de duración es el que está definido o en donde interactúan los interframe space, los que mencionamos hace unos momentos. Después tenemos 4 campos de direcciones, de los cuales 3 son los más relevantes, y normalmente el cuarto campo de dirección
no se emplea con mucha frecuencia. Tenemos un control de secuencia y tenemos el campo de la carga útil o el payload, y por último el campo de el CRC para validar la estructura de la trama. Y más abajo el control de la trama se desglosa en subcampos, y por destacar los más importantes tenemos los subcampos de tipo y subtipo, donde vamos a definir qué tipo de trama se está empleando o transmitiendo. Y después vienen los subcampos hacia y desde, los cuales vamos a describir en la siguiente lámina. Básicamente estos subcampos nos ayudan a saber si la trama viene o va desde un access point, y si no es ninguno de estos dos casos, entonces significa que se está generando una transmisión, por así decirlo, punto a punto, o una especie de red ad hoc. ¿Qué otro campo relevante por mencionar? Bueno, está el tema de más frag, como para mencionar o saber que la trama viene fragmentada. Y bueno, más datos y gestión de potencia, el subcampo web y el RCBD, pues bueno, son campos que están ahí, pero bueno, no se describirán con detalle. Dentro de la trama MAC tenemos 4 campos llamados direcciones, y los cuales vamos a describir ahora. La dirección 1 normalmente será un campo que corresponderá a el receptor en la red inalámbrica. La dirección 2 corresponde al transmisor en la red inalámbrica. La dirección 3 puede ser la interfaz de un router. Y la dirección 4 es es un campo que es empleado entre puntos de acceso cuando están configurados en modo de malla. Y bueno, abajo podemos observar que la combinación de los subcampos hacia DS y desde DS del campo de control, recordemos que se desglosa en varios subcampos. Hay una combinación de ceros y unos para dar lugar a eh, la identificación de un dispositivo u otro, o mejor dicho, para identificar en qué sentido estaría viajando la trama. Si el subcampo hacia y el subcampo desde se encuentran en cero, significa que la trama va a viajar desde una estación a otra estación, o lo que se conoce como red ad hoc. Si el subcampo hacia está en 1, pero el subcampo desde está en 0, significa que la trama va desde la estación hacia el access point. Y si el subcampo hacia está en 0, pero el subcampo desde se encuentra en 1, significa que la trama va desde el access point hacia la estación. Y por último tenemos que si ambos subcampos se encuentran en 1, la trama va desde un access point hacia otro access point, lo que es conocido, como mencionamos arriba, es una red en malla.